en la periferia del átomo, ¿sí? Por ahí hay mucho que decir, pero principalmente lo que hay que decir está relacionado a todo lo que alguno que tengo un micrófono que está haciendo ruido como de papeles, no sé cuál es el micrófono, así que fíjense cuál es el que anda dando vueltas, que anda haciendo ruido. Eh, obviamente que cuando estamos hablando de modelo atómico, hay mucho para decir debido a que a medida que se fue avanzando, obviamente hemos estado hablando del átomo y cuando se empezó a tomar conciencia del átomo como un elemento que es divisible, porque la palabra átomo, por contradictorio que parezca, hace mención a algo que es indivisible. Cuando nosotros hablamos de átomo, la palabra viene de que es algo que es indivisible. Es decir, que se tomaba como que era la menor unidad de lo que era la materia, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás. Pero después, cuando ya se comienza a ver el fenómeno de asociado a la energía, cuando se excita un átomo gaseoso, se comienzan a ver fenómenos asociados a la emisión o absorción de energía, se comienza a tomar conciencia de que el átomo no es un elemento indivisible, sino que está constituido por algunas otras cosas, ¿sí? Y en la búsqueda de qué es lo que está constituyendo el átomo, también está el otro tema, cómo estaban distribuidos esos elementos dentro del átomo, ¿sí? Y este tema de modelos atómicos es muy importante desde el punto de vista del aprovechamiento energético que tiene el átomo, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, en química, si tomamos la molécula de carbono y lo combinamos con, perdón, el átomo de carbono y lo combinamos con el oxígeno, de acuerdo a cómo hagamos esa combinación, lo que nosotros podemos generar es obviamente, una nueva molécula, y en esa nueva molécula podremos haber liberado energía. ¿A qué me estoy refiriendo? A que cuando nosotros de alguna manera podemos reordenar la estructura electrónica de un átomo, combinándolo con otro átomo, generamos una nueva molécula. Y en ese reordenamiento electrónico y generando una nueva molécula, estamos viendo que podemos generar un aprovechamiento de la energía. Ejemplo, si nosotros de alguna forma vinculamos hidrógeno y oxígeno, generamos una molécula de agua, pero a su vez podemos obtener energía, ¿sí? Aprovechable de ese reordenamiento a nivel de lo que serían los electrones, ¿sí? Que es lo que ustedes están viendo ahora, que si nosotros de alguna manera, en vez de utilizar combustible fósil, utilizamos hidrógeno como combustible, podríamos hacer una relación estequiométrica adecuada y un motor común de explosión simple de un vehículo, hacerlo funcionar con hidrógeno. Y de esa manera lo que sale por el caño de escape sería vapor de agua. Que sería una forma muy simple de explicar ese reordenamiento. La otra forma es cuando utilizamos carbono y oxígeno y sacamos dióxido de carbono, por ejemplo. En esa situación tenemos un aprovechamiento energético. Esto que nosotros estamos viendo acá, ese aprovechamiento energético fue por delante de la cuestión de cómo se reacomodaban o cómo estaban dadas las cargas eléctricas dentro del átomo. Entonces, en esa situación, lo que ocurre es que la pregunta era cómo estaba armado el átomo internamente. Por eso se habla de modelos atómicos. No se olvide que las leyes físicas también son modelos que funcionan dentro de un cierto parámetro. Una de las cosas más importantes que se tiene que tener en cuenta es que
esto va relacionado con lo que nosotros venimos viendo en los capítulos anteriores, ¿sí? Si uno toma un hilo conductor del tema, va a ver que esto también está relacionado con la emisión de energía, ¿sí? Y con la última parte del tema de radiación que nosotros estuvimos viendo, que fue en el caso de poner en juego la teoría corpuscular de lo que era la luz y la teoría ondulatoria de luz. ¿Sí? Con la teoría corpuscular teniendo en cuenta los cuantos de energía, ¿sí? Los paquetes de energía que vienen asociados a la luz y que de acuerdo a la frecuencia a la cual incidía un rayo luminoso sobre una cierta superficie, podía desprender electrones de esa superficie y con un campo eléctrico adecuado podíamos generar una circulación de energía eléctrica en función de la frecuencia de la luz que se estaba haciendo incidir sobre esa superficie. Entonces, esto está atado a ese tipo de situaciones que nosotros estamos viendo. El primer modelo atómico que nosotros vamos a ver es el modelo de Thomson, ¿sí? Fue sugerido en 1903, ¿sí? Y que es el modelo más básico en el cual se trató de explicar cómo estaría distribuido la carga eléctrica, ¿sí? Principalmente este modelo era muy básico desde el punto de vista de una demostración de su funcionamiento y una característica también mecánica de ese modelo, ¿sí? ¿Por qué mecánica? Porque si bien ya para esa época teníamos desarrollado la cuestión de lo que son las ondas electromagnéticas, no se lo ponía en juego dentro de lo que eran las cuestiones de una cuestión como un elemento real como lo es un átomo, sino que parecía que ese fenómeno ondulatorio, las ondas electromagnéticas, no se relacionaban o no parecía tener vínculo con un modelo de una sustancia, por ejemplo, como es un átomo, ¿sí? Entonces, en esa situación, no se buscaba la relación de lo que es el electrón y darle al electrón esa dualidad de partícula y de onda también, en el caso del electrón, ¿sí? Si bien esta teoría está formulada en 1903, ¿sí? Y ya hacia 1903 tenemos trabajos relacionados con lo que sería la mecánica cuántica, algunas cuestiones incipientes de la mecánica cuántica, digamos que no se le buscó mucha relación por ese lado. La formulación de este modelo de Thomson está relacionado básicamente con decir que las cargas eléctricas positivas y negativas estaban todas vinculadas dentro de ese átomo y que los electrones que tendríamos ahí estarían como si fueran puestos en una sustancia sólida, ¿sí? Y le cerrado por todos lados desde el punto de vista de que la densidad del átomo y el peso atómico y todo lo demás podían demostrarlo desde un punto de vista de funcionamiento mecánico. Quiere decir que no tenía grandes diferencias a la hora de establecer con el número atómico, ¿sí? Y con el número de Avogadro, sacar cuál sería a partir del peso y el número de Avogadro, sacar cuál sería la densidad y con esa densidad sacar cuál sería el volumen. Y en esas situaciones que al tipo le cerraba porque estaba dentro de lo que se esperaba que era de un Armstrong, ¿sí? Ese diámetro que tendría en esa situación. La cuestión es que, como desde el punto de vista eléctrico, un átomo está equilibrado eléctricamente, en esa situación no pasaba nada, entonces no tendría que haber un desequilibrio eléctrico, y a su vez, no daba la idea de que con el equilibrio eléctrico los electrones se tuvieran que mover de alguna manera, sino que les cerraba con la idea de que los electrones estaban en reposo. Algo que nosotros hoy en día sabemos que no ocurre así. Pero
esta teoría, formula la teoría teniendo en cuenta la física clásica desde un punto de vista. Entonces, diciendo que en esa situación, si uno pudiera establecer que dentro del átomo existían fuerzas, esas fuerzas que nosotros tendríamos dentro del átomo, las podríamos relacionar desde un punto de vista eléctrico, ¿sí?, en una situación en la cual se generaría una fuerza en función de que estaría dada por la carga eléctrica que tendría, ¿sí?, y como esa carga la podría establecer en función de una densidad de carga, ¿sí?, y esa densidad de carga sería uniforme en todo el átomo, entonces en esa situación las fuerzas que se ejercerían en el átomo me darían a mí una situación en la cual el electrón oscilaría dentro del átomo, ¿sí? Y este modelo, si lo tomamos con el modelo más básico que siempre se ha tratado de utilizar, que es el caso del átomo de hidrógeno, en esa situación que tenemos una carga positiva que sería el protón y la carga negativa que sería el electrón, esa fuerza que nosotros tendríamos involucrada, una fuerza interna que nosotros tendríamos involucrada, estaría siendo una fuerza del tipo de una constante elástica, debido a que sería una fuerza de carácter recuperatorio. ¿Por qué una fuerza de carácter recuperatorio? Porque estaría dada en función de, primero y principal, porque se opone a la causa que lo produce, es decir, tiene signo negativo esta fuerza, y este signo negativo me está diciendo que busca obtener un equilibrio nuevamente cuando se lo perturba. La constante elástica que, entre comillas, podríamos decir que existe, estaría dada por la densidad de carga, por la carga eléctrica, sobre la permitividad eléctrica, que sería el epsilon 0. Y multiplicado obviamente por R sub 0, que estaría relacionado con el radio de esa esfera, siendo la esfera el volumen de ese átomo, ¿sí? Y entonces en esa situación, cuando nosotros hacemos los cálculos, ¿sí?, para poder determinar cuál sería la frecuencia de oscilación de ese electrón, nosotros observaríamos que todo este modelo cerraría en función de tener este valor de K que tenemos acá, que tenía esta característica matemática, vinculando la densidad de carga con el electrón y demás. Y en esa situación podríamos observar que la frecuencia de oscilación que nosotros tendríamos estaría dado en este valor que figura acá. Es decir, que ese valor que nosotros tendríamos ahí, cuando el átomo de hidrógeno es perturbado en presencia de un campo eléctrico, me generaría una emisión electromagnética que estaría en una longitud de onda que sería aproximadamente de 1200 Armstrong, o 2,5 por 10 a la 15, ¿sí?, Hertz, que sería una frecuencia de radiación, pero no tiene en cuenta que hay más de una frecuencia de emisión de energía y que todo depende de la característica de excitación que se le dé a ese átomo de hidrógeno. Y después, la otra cuestión es que cuando se hicieron las experiencias para determinar la característica de cómo se harían el átomo en sí, en esa situación se hizo una experiencia de Geiger y Marsden, en la cual realizaron una experiencia en la cual, si el átomo en realidad tenía esa característica de ser todo como si fuera un sólido, en esa situación lo esperado sería que cuando se lo bombardea con partículas alfa, que son núcleos de helio, ¿sí?, las partículas alfa están compuestas por 2 protones y 2 neutrones, sin carga eléctrica negativa. Entonces, en esa situación,
los ángulos de desviación que se esperaban no condecían con lo que ocurría cuando chocaban contra esa lámina de oro, ¿sí? Y lo que ocurría es que si nosotros observábamos cómo se dispersaban esas cargas positivas para poder encontrar la dispersión cuando atravesaban la lámina de oro, ¿sí? Esta sería la lámina de oro y todos estos otros elementos serían los elementos que me generarían unas de partículas alfa paralelas entre sí. Estos serían lo que dicen diafragmas de colimación, serían los elementos necesarios para que las partículas que son emitidas por esta fuente viajen todas paralelas entre sí y a la misma velocidad, serían selectores de velocidad, lo que tenemos acá. Y para que lleguen a esta lámina de oro metálica delgada, de muy pequeña, de algunos átomos de espesor, y para poder ver la desviación, lo que se tiene acá es una placa de sulfuro de zinc, SN, que nosotros tenemos acá, y esa pantalla que está hecha de este material de sulfuro de zinc es tal que cuando las partículas alfa llegan a este material, iluminan el material porque transmiten su energía a este material y generan la extracción de electrones de ese material que se ven como destellos luminosos en ese material que estaría colocado en esta zona, ¿sí? En esta parte de acá tenemos que tener una pantalla hecha de este material, ¿sí? De un sulfuro de zinc, en el cual lo que se hace es colectar las partículas alfa que fueron desviadas en la placa de oro, ¿sí? Que tiene un espesor extremadamente delgado, ¿sí? De algunos átomos de espesor. Muy pequeño espesor. ¿Qué es lo que ocurre? Que si uno observaba lo que se esperaba, es que por lo general era como si hubiera atravesado una zona en la cual no había nada. Y es así porque lo que se esperaba era que, como tendría que haber chocado esto contra elementos entre comillas sólidos, que serían los átomos, que eran esperarse de acuerdo al modelo atómico que se tenía, tenemos que haber tenido desviaciones muy grandes, pero las desviaciones de algunas partículas fueron de lo que se esperaba, pero la mayoría como que hubiera traspasado sin grandes desviaciones. La figura no acompaña, ¿sí? La figura no acompaña, pero vamos a buscar después alguna figura que acompañe un poquito mejor la descripción de lo que pasa. Si se aplican la cantidad de movimiento desde un punto de vista físico-mecánico, lo que estaría ocurriendo es que la cantidad de movimiento de las partículas alfa que inciden sobre los elementos que nosotros tenemos ahí, tendríamos un cambio en la cantidad de movimiento que estaría relacionado cuando nosotros chocamos contra una partícula, pero a su vez, si nosotros chocamos contra partículas que serían los electrones, eso me tendría que generar una gran repulsión debido a que las partículas altas son cargas positivas y los electrones son cargas negativas. Pero a su vez, se podría pensar que por choques sucesivos me tendría que haber generado lo que nosotros estamos viendo ahí, pero como tenemos un espesor muy pequeño, los choques sucesivos no hubieran sido tan significativos, por lo tanto, el modelo no se condice con la experiencia que se está mostrando ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está haciendo el análisis físico, todo el análisis físico que se está realizando acá, que es en base a la cantidad de movimiento de las partículas que nosotros tenemos, la cantidad de movimiento puesta en juego en un choque mecánico puramente, entonces me está dando que los ángulos de desviación no eran los esperados, ¿sí? Y los ángulos de desviación que se obtuvieron eran de un valor extremadamente bajo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que ese modelo atómico que nosotros estamos
que planteó Thomson no se condice con la posibilidad de hablar de un modelo atómico que sea de esa forma, con partículas uniformemente distribuidas, tanto protones como neutrones, uniformemente distribuidos en todo un cierto volumen, sino que hay un átomo que está concentrada su carga eléctrica positiva en una zona muy pequeña y su carga eléctrica negativa flotando o orbitando o en una zona de probabilidad en contra de lo que es extremadamente grande. Por lo tanto, esa experiencia que se hizo acá, esta experiencia que se hizo acá, que es la de la lámina de oro que desviaba las partículas, esa experiencia fue determinante a la hora de plantear un nuevo modelo atómico. Quiere decir que ese modelo atómico que nosotros tenemos y que se buscó de relacionarlo mediante simplemente trabajar con cuestiones puramente mecánicas, vemos que no se condice con lo que es la realidad. El segundo modelo atómico, y ya comenzamos con el planteo y lo dejamos para la semana que viene, así ya los libero, es un modelo atómico un poco más clásico, ¿sí? Es un modelo atómico en el cual plantea que la concentración de la carga eléctrica positiva está en una región muy pequeña, que se le llama núcleo, y la carga eléctrica negativa orbita, ¿sí? Orbita alrededor de esa zona del espacio en donde está la carga eléctrica positiva. Quiere decir que esta carga eléctrica positiva está ocupando un espacio extremadamente pequeño y en un vacío muy grande alrededor de esa carga eléctrica positiva estarían orbitando los electrones. Fíjense que debido a lo que se obtuvo de esa experiencia que se mostró hace, que vimos hace un ratito, de esa experiencia se obtiene que la zona del espacio donde estaría el núcleo, estamos hablando de una concentración de espacio de 10 a la menos 14 metros, pero a su vez el tamaño del átomo está comprendido en 10 a la menos 10 metros. Quiere decir que estamos hablando de casi 10.000 veces más grande la zona de vacío comparado con la zona donde nosotros tenemos concentrada toda la carga positiva. Obviamente que hay una demostración de este tipo vinculada a por qué se llega a esta conclusión, pero a su vez, desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, también plantea que el movimiento de los electrones, al estar realizándose en función de órbitas, ¿sí?, estables, ¿sí?, entonces ese movimiento tendría que estar relacionado con la física clásica también. Nuevamente, tenemos un fenómeno vinculado a la física clásica, la cual se lo explica a través de la segunda ley de Newton. La única vinculación que hace con la parte eléctrica es que el fenómeno por el cual los electrones giran alrededor de ese centro está vinculado a la fuerza de origen eléctrico, ¿sí? Pero como que no hace ninguna otra cosa más. Vincula la fuerza de origen eléctrica con la fuerza centrípeta que nosotros estaríamos viendo y con el movimiento alrededor del núcleo de esos electrones, ¿sí? Obviamente que de ahí plantea la segunda ley de Newton, y ese planteo de la segunda ley de Newton lo hace a través de tener las consideraciones desde el punto de vista eléctrico que nosotros tenemos para el origen de esa fuerza eléctrica, es decir, la fuerza de centrípeta que nosotros tendríamos la vincula con la fuerza eléctrica que nosotros estamos teniendo como la atracción entre el electrón y el protón que estaría en el centro de ese sistema
atómico, que sería como un sistema de escala de lo que es un sistema planetario. De ahí puedes sacar cuál tendría que ser, en función del radio orbital, podría sacar cuál es la velocidad a la cual gira el electrón, y en función de eso podría también sacar cuál sería la energía cinética de ese electrón. Obviamente que también asociado a esto tendríamos una energía potencial, ¿sí? Y de ahí podríamos sacar la energía total que tendría ese electrón. Y en función de eso podría obtener el radio, ¿sí? Que es lo que estaba buscando, en el cual se puede verificar que este radio atómico concuerda con los resultados obtenidos por las mediciones que se hicieron en forma experimental, ¿sí? Quiere decir que lo que se hace es vincular la ley de Newton y la ley de Coulomb, ¿sí? En forma clásica. ¿Qué quiere decir esto? En forma de utilizar la fuerza de origen coulombiano como elemento que me vincula con las leyes de Newton para establecer cuál sería la característica de funcionamiento para lo que sería este tipo de átomo, ¿sí? Entonces, en esta situación era fácil de mostrar esa existencia. El tema, como siempre, está dado con la energía que nosotros podemos obtener cuando se excita el átomo con algún tipo de diferencia potencial, y eso hace que tengamos que el electrón cambia de alguna manera su estado cuántico, que en ese momento no se denominaba así, pero cambiaría la situación en la cual nosotros tenemos el electrón, y de alguna manera ese cambio de energía está asociado con el carácter vibratorio. Y nuevamente se vincula la vibración o la frecuencia de vibración de ese electrón con cuestiones puramente mecánicas. Hasta ahí lo vamos a hacer hoy para poder avanzar la clase que viene y que podamos observar un poco más la demostración de esto, ¿sí? En realidad no nos interesa tanto la demostración de estos modelos que en sí fracasaron con todo éxito, debido a que no se llegaba a una vinculación desde un punto de vista electromagnético, el fenómeno electromagnético de las ondas no se lo vincula de forma adecuada con la característica que tiene el modelo atómico actual, debido a que es un modelo que contempla las cuestiones obviamente relacionadas con la física cuántica. Estos dos modelos no se condicen de esa manera la física cuántica, ya que no la tienen para nada en cuenta, y el modelo es puramente macroscópico, es decir, tomando cuestiones macroscópicas, llevarla hacia un modelo en el cual el tamaño de las partículas no se condicen con el tamaño macroscópico de lo que sería un planeta orbitando alrededor del Sol. Por eso es que fracasaron con todo éxito. Lo dejamos para la clase que viene y ya empezamos con el tema en la clase que viene de lo que terminamos de explicar por qué no funcionaron bien, y empezamos con el tema para poder hacer un paso que sea un poco más fácil. Comenzamos con lo que serían los espectros atómicos y la importancia del espectro atómico, que también esas series espectrales del átomo de hidrógeno en la emisión de la longitud de onda visible hacen que tenga un desarrollo tal que nosotros podamos ver que hay algo más detrás de esto, y no es simplemente una explicación de un electrón girando alrededor de un núcleo, sino que hay alguna otra cosa vinculada. Traten de entregar los trabajos prácticos que están debiendo, ¿sí? Yo les voy a subir ahora el listado que yo tengo de los trabajos prácticos que me han entregado, ¿sí? Hice una planillita para ver los chicos que tengo registrados. Algunos los he agregado porque cuando levanté la planilla al principio de año de la autogestión había algunos que todavía no estaban ingresados.
Y traten de entregar todos los trabajos prácticos porque recuerden que con eso logramos la regularidad. ¿Sí? Una parte de la regularidad la van a lograr con los trabajos prácticos y con la nota de los parciales. ¿Sí? Entonces, trabajo práctico más parciales, tenemos la parte de la regularidad. Trabajo práctico más una nota adecuada en los parciales, promoción. Así que los trabajos prácticos sí o sí tienen que tratar de entregarlos. ¿Sí? No se olviden de entregar los trabajos prácticos. Gente, los dejo hasta la clase que viene. Lo hago corto esta parte para que podamos empalmar la clase que viene y ya vayan pensando en coordinar